La voz en la cabeza. A mí, aquella primera vislumbre de conciencia me vino cuando era estudiante de primer curso en la Universidad de Londres. 2 veces a la semana cogía el metro para ir a la biblioteca de la universidad, por lo general a eso de las 9 de la mañana, hacia el final de la hora punta. Un día, una mujer de 30 y pocos años se sentó enfrente de mí. Ya la había visto algunas otras veces en aquel tren. Era imposible no fijarse en ella. Aunque el tren iba lleno, los 2 asientos de sus lados estaban desocupados, y la razón era sin duda que daba la impresión de estar bastante loca. Parecía muy tensa y hablaba sin cesar consigo misma, en voz alta e irritada. Iba tan absorta en sus pensamientos que parecía totalmente inconsciente de la gente y el ambiente que la rodeaban. Miraba hacia abajo y un poco a la izquierda, como si se estuviera dirigiendo a alguien sentado en el asiento vacío de al lado. Aunque no recuerdo su contenido exacto, su monólogo era algo parecido a... Y entonces ella me dijo: «Así que le dije, eres una mentirosa, ¿cómo te atreves a acusarme? Cuando eres tú la que siempre te has aprovechado de mí, yo me fiaba de ti y tú traicionaste mi confianza». Su voz tenía el tono furioso de alguien que ha sido tratado injustamente, que tiene que defender su posición para no resultar aniquilado. Cuando el tren se acercaba a la estación de parada, la mujer se levantó y caminó hacia la puerta sin interrumpir el torrente de palabras que brotaba de su boca. Aquella era también mi parada, así que salí detrás de ella. Al llegar a la calle, ella echó a andar, todavía enfrascada en su diálogo imaginario, todavía acusando indignada y afirmando su posición. Picado por la curiosidad, decidí seguirla mientras fuera en la misma dirección general que yo tenía que seguir. Aunque iba absorta en su diálogo imaginario, parecía saber a dónde iba. Al poco rato estábamos delante de la imponente estructura de Senate House, un alto edificio de los años 30 que contiene la administración central y la biblioteca de la universidad. Quedé estupefacto. ¿Era posible que fuéramos al mismo sitio? Pues sí, allí era donde ella se dirigía. ¿Era una profesora, una estudiante, una bibliotecaria? A lo mejor algún psicólogo estaba haciendo un trabajo de investigación con ella. Nunca supe la respuesta. Yo andaba 20 pasos por detrás de ella, y cuando entré en el edificio, que irónicamente era la sede del cuartel general de la Policía de la Mente en la versión cinematográfica de la novela de George Orwell, 1984, ella ya había desaparecido en el interior. Quedé algo desconcertado por lo que acababa de ver. Con 25 años era maduro para ser estudiante de primer curso. Me veía a mí mismo como un intelectual en proceso de formación y estaba convencido de que todas las respuestas a los problemas de la existencia humana se podían encontrar por medio del intelecto, es decir, a base de pensar. Todavía no me daba cuenta de que el principal problema de la existencia humana es pensar sin conciencia. Mis profesores me parecían unos sabios que tenían todas las respuestas, y la universidad era para mí el templo del conocimiento. ¿Cómo podía una loca como ella formar parte de esto? Seguía pensando en ella cuando estaba en el lavabo de hombres antes de entrar en la biblioteca. Mientras me lavaba las manos pensaba: espero no acabar como ella. El hombre que estaba a mi lado miró un instante en mi dirección y de repente me di cuenta con asombro de que no me había limitado a pensar aquellas palabras, sino que las había murmurado en voz alta. «Ay, Dios mío», pensé, «ya soy como ella». ¿Acaso mi mente no estaba tan incesantemente activa como la suya?
solo había pequeñas diferencias entre nosotros. La emoción básica predominante en sus pensamientos parecía ser la ira. En mi caso era más bien la angustia. Ella pensaba en voz alta. Yo pensaba, casi siempre, dentro de mi cabeza. Si ella estaba loca, entonces todo el mundo estaba loco, incluido yo. Solo existían diferencias de grado. Por un momento fui capaz de apartarme de mi propia mente y verla desde un punto de vista más profundo, por decirlo de algún modo. Hubo un breve cambio, del pensamiento a la conciencia. Seguía en el lavabo de hombres, pero ahora estaba solo, mirándome la cara en el espejo. En aquel momento de distanciamiento de mi mente, me reí en voz alta. A lo mejor parecía un loco, pero era la risa de la cordura, la risa del Buda barrigudo. La vida no es tan seria como mi mente hace que parezca, parecía decir mi risa. Pero fue apenas un atisbo, que pronto iba a quedar olvidado. Pasé los 3 años siguientes sumido en la angustia y la depresión, completamente identificado con mi mente. Tuve que llegar al borde del suicidio antes de que la conciencia regresara. Y entonces fue mucho más que un atisbo. Me libré del pensamiento compulsivo y el falso yo creado por la mente. El incidente que acabo de contar no solo me dio un primer atisbo de conciencia, también plantó la primera duda acerca de la validez absoluta del intelecto humano. Pocos meses después ocurrió algo trágico que acrecentó mis dudas. Un lunes por la mañana acudimos a una clase que nos iba a dar un profesor cuya mente yo admiraba mucho, y nos dijeron que por desgracia se había suicidado pegándose un tiro durante el fin de semana. Quedé anonadado. Era un profesor muy respetado y parecía tener todas las respuestas. Sin embargo, yo todavía no veía ninguna alternativa al cultivo del pensamiento. Todavía no me daba cuenta de que pensar es solo un aspecto minúsculo de la conciencia que somos. Ni sabía nada acerca del ego, y mucho menos era capaz de detectarlo en mí mismo.